y nosotros vamos a ver cómo se va a ver. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Jesús Chaboya, soy militante de Futuro y el día de hoy voy a tener el gusto de poder moderar este diálogo sobre la reforma fiscal necesaria para construir una justa normalidad. Y es que en México las 10 personas más ricas del país acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre. La crisis del gran confinamiento puede dejar, según estimaciones del Coneval, hasta 9 millones de personas más en situación de pobreza en nuestro país. Hoy han perdido su empleo formal 1.1 millón de personas, millones más han visto sus ingresos reducidos y también hay pérdidas en el sector informal. Es por esto que en Futuro creemos que el objetivo debe ser caminar no hacia una nueva normalidad en la que lo único que cambie sea el uso de cubrebocas y de gel antibacterial, sino hacia una justa normalidad, una más solidaria que sí proteja las libertades y los derechos humanos de todas las personas. Construir esta normalidad, como se ha discutido y estudiado ampliamente, requerirá de una reforma fiscal profunda con enfoque progresivo y perspectiva de derechos, que quienes más tienen aporten lo correspondiente para corregir las desigualdades que nos atraviesan. Una justa normalidad será la que rompa con las condiciones estructurales e institucionales que nos llevaron a la situación actual de vulnerabilidad frente a la crisis del COVID-19. Y bueno, para acompañarme el día de hoy en este diálogo, está con nosotros Mónica Hunda, Assistant Professor en Market University. Ella cuenta con investigaciones centradas en finanzas municipales y la economía política de los impuestos en México. Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal? Nos acompaña también Carlos Brown. Él es socio fundador del Instituto del Sur Urbano y consultor en temas de justicia fiscal desde una perspectiva de desigualdades, derechos humanos y economía política. Hola, Carlos. Hola, Jesús. Hola, Mónica. Pues muchas gracias, Carlos, Mónica, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues para no ahondar más, vamos directo a materia. Hemos hablado que la pandemia de COVID pues llevó a visibilizar e incrementar las desigualdades y hemos platicado también sobre varias medidas importantes para combatir esta realidad. Entre ellas, la necesidad de una reforma fiscal para que el Estado tenga, uno, más recursos y dos, también para que pueda acotar la brecha. Mónica, me gustaría empezar contigo. ¿De qué forma o por qué se vuelve relevante llevar a cabo una reforma fiscal para lograrlo? Gracias, Jesús. Pues mira, una reforma fiscal siempre ha sido necesaria para nuestro país, para México. Es una tarea que ha quedado pendiente desde hace décadas. Y lo que ahora hace la pandemia es simplemente visibilizar los problemas en todos los ámbitos, pero incluidos también en el ámbito fiscal. Es necesaria una reforma fiscal, en primer lugar, porque el Estado mexicano recauda muy poco. Cuando nos comparamos con países con los que somos comparables, más o menos con nuestros niveles económicos, nuestro nivel de desarrollo, nos damos cuenta que México recauda exageradamente poco. Entonces, es necesario darle al Estado mexicano más recursos, porque con esos recursos puede gastar más. Y más adelante podemos hablar sobre el gasto. El gasto también tiene que cambiar y tiene que ser un gasto mucho mejor de lo que ha sido hasta ahora, pero sea como sea, sí se requieren de mayores ingresos. Y creo que la pandemia también ha dejado bastante claro que no ha habido lo suficiente como para hacerle frente a este problema por el lado simplemente de los recursos. Pero por otro lado, también el sistema tributario necesita una reforma por la desigualdad tan exagerada que existe en nuestro país. La desigualdad económica y la desigualdad del ingreso es extremadamente elevada en el caso mexicano y parece que por décadas se nos ha olvidado que el sistema tributario tiene varias funciones que cumplir. Una es llegarle de recursos al gobierno, pero la otra función que puede cumplir es distribuir el ingreso, es decir, es hacerle como de Robin Hood, digamos. Esa es una de las grandes funciones que tiene el sistema tributario y parece que se nos ha olvidado y no lo hemos reformado para que pueda aprovechar el sistema tributario, cada uno de los impuestos, ese tipo de potencial que tiene también para que podamos empezar a corregir la desigualdad económica. De acuerdo. Gracias, Mónica. Carlos, la misma pregunta. ¿De qué forma o por qué se vuelve relevante llevar a cabo una reforma fiscal en México? Muy bien, muchas gracias. Solo para ahondar en lo que dice Mónica, porque coincido plenamente con lo que acaba de plantear. Uno, porque hay que darle un margen de acción al gobierno. Es decir, parte de la poca reacción que ha tenido el gobierno mexicano, buena parte se debe a un problema estructural de las finanzas públicas. No contamos con los recursos suficientes, como ya decía Mónica, tenemos una recaudación extremadamente baja, pero además en términos de liquidez y de margen de acción que tienen nuestras finanzas públicas es muy bajo.
también para poner la justicia al centro, digamos. Hay una obsesión que es natural después de lo que pasó en los 80s y 90s en México y la inestabilidad. Hay una obsesión con la salud de las finanzas públicas, con esta visión de que las finanzas públicas se pueden enfermar. Y con una discusión de ese tipo, pues se nos olvidó el otro lado de las finanzas públicas, que es el dinero de todas y todos. Se nos olvidó que cumple una función, digamos, desde un punto de vista de justicia, y por eso es que a mí me gusta mucho hablar desde la justicia fiscal, porque es entender las finanzas públicas como una manera de lograr esa justicia. Tercero, Ciudad de México sonando, perdón. Tercero, porque cuando hablamos de ejercicio efectivo de derechos, pues tenemos que hablar de la base material de esos derechos. No sirve de nada que tengamos el derecho a la salud garantizado si los hospitales están vacíos, si los hospitales no cuentan con medicamentos, no cuentan con médicos, no cuentan, digamos, falta ahí esa base material y además con que la población tenga ingresos. Y la cuarta es que tenemos que empezar a hablar en serio, y esa reforma fiscal tiene que incluir, y creo que esto le va a dar juego a lo que probablemente va a decir Mónica, a los estados y municipios. La recaudación de estados y municipios en México es bajísima. Cuando comparas con otros países de igual desarrollo, nos damos cuenta de que México recauda muy mal en lo local, y esto es especialmente sensible porque los impuestos a la riqueza en México son impuestos locales. Entonces, sí hay una discusión muy profunda que tenemos que tener como sociedad al respecto. Mónica, mencionabas, por ejemplo, que el porcentaje de recaudación en México es muy bajo comparado con otros países, ¿no? Tengo aquí la estadística de comparado contra la OCDE, México únicamente recauda el 19.5% del PIB, mientras que la OCDE el promedio es 34.3%. ¿A qué crees que se deba principalmente esta gran disparidad entre la recaudación de México y países miembros de la OCDE? Mira, aquí dos cosas. La primera, esa estadística de 19.5% del PIB es algo elevada porque también está considerando otro tipo de ingresos, como ingresos petroleros, por ejemplo, y de hecho seguramente no está tan actualizada la cifra. Pero si realmente queremos saber qué porcentaje del Producto Interno Bruto representan los ingresos tributarios del gobierno mexicano, es mucho menor. El año pasado llegó a 13.5% del PIB nada más. Entonces eso nada más como una precisión. Muchas veces las estadísticas que vemos que son las que publican organismos internacionales, por ejemplo, consideran todos los ingresos del sector público, donde entran también ingresos tributarios, pero petroleros. Y eso es un tanto tramposo porque no es exactamente los ingresos tributarios que está el gobierno extrayendo de la sociedad, de los contribuyentes, de los ciudadanos. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, en lo general, la recaudación tributaria siempre está correlacionada con el nivel de desarrollo de los países. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente, mientras más desarrollados los países son, recaudan un porcentaje más alto de su PIB. Es decir, todo lo que recaudan de todos los impuestos que existen en ese país, cuando lo comparas y vemos qué proporción representan estos del PIB de estos países, son porcentajes mucho más altos. Por ejemplo, los países nórdicos, hablamos de Suecia, Noruega, etcétera, ellos tienen niveles de recaudación altísimas que llegan al 40% de su PIB, por ejemplo. Hay algunos que se salen de ese patrón, de esa correlación, de que mientras más desarrollados son, más recaudan. Por ejemplo, es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es un país exageradamente rico, con un ingreso per cápita muy elevado, sin embargo, no tiene una recaudación tan elevada como debería de ser, de acuerdo a la correlación que están marcando otros países. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que el caso mexicano, bueno, en primer lugar, cuando nos comparamos con el promedio de la OCDE, es un poco injusto porque en general los países que están en la OCDE pues son países mucho más desarrollados que México, ¿no? Yo creo que estamos en la OCDE por un accidente que se explica por la situación en México a inicios de los años 90 con Salinas de Gortari, que él impulsó que México estuviera en ese grupo de países cuando había una esperanza muy grande porque México iba avanzar. Creo que es algo muy parecido a la cantaleta que oímos cuando empezó el gobierno de Peña Nieto. Más o menos existía esa misma narrativa de mover a México y que por fin aquí ya llegó el gran cambio estructural que nos va a llevar a un nivel de desarrollo más elevado, y por eso México entró a la OCDE, pero no porque tuviéramos el mismo nivel de desarrollo económico que los países que están ahí. Pero si nosotros nos comparamos con países
de nuestro rango, como por ejemplo con países de ingresos medios, como es el caso de Brasil, de Sudáfrica, de Argentina, seguimos viéndonos bastante mal en el nivel de recaudación. Repito, México recauda un 13, un 14% de su PIB, y países como Argentina, Brasil y Sudáfrica recaudan alrededor del 30% de su PIB. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Definitivamente hay algo muy interesante cuando lo vemos por el lado académico, por el lado de que nos queremos resolver ese tipo de preguntas, por decir, ¿por qué si México tiene un cierto nivel económico que indicaría que puede recaudar más, por qué no lo está haciendo? Y responder esta pregunta es un tanto complejo, ¿no? Es una pregunta muy compleja porque tiene muchas respuestas. Hay muchísimas variables que nos pueden explicar por qué la recaudación en México es tan baja. Si queremos pensar en alguna que sea la que ha estado presente a lo largo del tiempo y quizás es la que está más en la profundidad de la respuesta, creo que tiene que ver con el problema político que representan los impuestos. Los impuestos son impopulares por naturaleza, como nosotros ya lo sabemos, y para que un Estado los logre recaudar tiene que tener también cierto nivel de legitimidad. Y ese nivel de legitimidad en el Estado mexicano ha estado carente en buena parte de nuestra historia política, y yo creo que es una de las razones por las cuales tenemos esta tan baja recaudación. El típico comentario que a veces escuchamos, ¿no? De muchas personas de pagaría los impuestos si se usaran para lo que deben de ser, ¿no? Ahí entraría un poco esto que mencionas. Sí, sí, sin lugar a dudas, la legitimidad que nosotros le atribuimos a nuestro gobierno tiene que ver con qué hace ese gobierno con nuestro dinero, de qué Okay. manera utiliza mis impuestos a la hora de traducirlo en bienes y servicios públicos, de qué tipo de gasto público estamos hablando. Carlos, ¿qué opinas que se pudiera hacer para, por ejemplo, incrementar la legitimidad del Estado mexicano para poder recaudar impuestos, siendo este uno de los temas principales que menciona Mónica para pues poder fortalecer la recaudación tributaria? Mira, yo creo que en lo más profundo está esta percepción de injusticia respecto al sistema fiscal. Digamos, ¿para quién opera el sistema fiscal? ¿Quién se beneficia del dinero público? Yo sí me voy a atrever un poco más a ir a como puntos así clave que me parecen importantes y un poco para la agenda de un partido local creo que puede ser una parte importante. Un poco lo que salen ustedes, pero que tiene que ver con la federación, pues esta brecha entre lo que realmente deberían pagar y lo que deberían pagar según la ley, lo que realmente pagan las personas del top 10%, es decir, del 10% de mayores ingresos en temas de ISR, ahí hay una batalla fundamental. Hay una percepción de injusticia porque, digamos, nos falta información, pero de lo que sí sabemos que pagan mucho menos de lo que deberían pagar las personas más ricas. Esto no es menor en un país de extremas desigualdades. Y eso no se nos tiene que olvidar, que no estamos hablando de un país en donde esto se comporta más o menos igual y tenemos una distribución más o menos justa, pues eso no es el caso. El caso mexicano, digamos, aquí hay un círculo vicioso porque esto es causa y efecto de esto que acabamos de decir del sistema fiscal. Pues no hay que olvidar que el 2% de menores ingresos en México está entre el 5% más pobre del mundo, el 5% con mayores ingresos en México está entre el 5% más rico del mundo. Es decir, nuestros pobres son muy pobres, nuestros ricos son muy ricos, ¿no? Es como un espejo de la desigualdad global. Y digamos que haya esta extrema concentración de ingresos y de riqueza en muy pocas manos y que además hay una percepción de que esas personas no están pagando los impuestos que deberían pagar, pues juntos crean una historia, una narrativa de injusticia, ¿no? Casi siempre el enemigo, para decirlo como, para usar un término, pero el enemigo público suele ser las personas en informalidad. Y dicen, es que las personas en informalidad no pagan impuestos, ¿no? Y esto es algo que se repite hasta el cansancio. Las personas en informalidad sí pagan impuestos. Todas las personas que consumamos algo en México pagamos el impuesto, el IVA, pagamos otro tipo de costos hundidos como si fuera. Te dejamos de escuchar. Sí. Ahí está. Listo. Perdón, algo pasó con mi audio. Decía, esta narrativa que se ha construido de las personas más pobres no pagan impuestos, pues es una narrativa, digamos, totalmente sin razón, porque lo poco que sabemos sobre el sistema fiscal mexicano nos dice que sí pagan impuestos. Hay una percepción de injusticia malentendida sobre los impuestos. Pero eso yo le sumaría la agenda de lo local.
esta desconexión completa entre en el contrato social fiscal, es decir, el dinero que debe poner la ciudadanía en forma de impuestos y lo que reciben a cambio de ese dinero, lo que recibimos en bienes y servicios públicos, que para mí es una agenda que deberíamos empezar desde lo local, una democratización de las finanzas públicas en serio en lo local, que empiece a generar este círculo virtuoso, porque si no lo hacemos ahí, porque si solo consideramos que viene del dinero de la federación y del petróleo, como fue durante muchísimos años, pues tenemos una historia perdida. Y ahí es donde yo creo que los gobiernos locales tienen una responsabilidad muy fuerte. Y es que ante la baja recaudación de los gobiernos locales, como decía hace rato, pues hay una batalla muy dura que dar a la hora de la recaudación, que tiene que legitimar, sí tiene que legitimar, que tiene que combatir corrupción, sí lo tiene que hacer, pero no es huevo y gallina. Es decir, casi siempre se plantea como esta cosa de ¿qué va primero? ¿O acabamos con la corrupción o recaudamos más impuestos? No es una y otra, no son excluyentes, son las dos. Son dos carriles paralelos por los que tenemos que avanzar. Porque si no, lo único que termina pasando es que no terminamos haciendo absolutamente nada. Ni recaudamos más ni combatimos la corrupción. Hay dos batallas que dar ahí. Y no nada más corrupción, también tiene que ver con un ejercicio efectivo y justo del gasto, ¿no? Para mí ahí está la batalla más dura. Público me parece fundamental para poder entender un poco más pues el descontento, pero la necesidad de recaudar más para poder pues trabajar este círculo para toda la comunidad, ¿no? Mónica, somos conscientes, y ya lo mencionaba Carlos, de las limitaciones que tenemos como partido local. Pues en Jalisco solo el 14% de los recursos públicos no provienen de fuentes federales, es decir, la recaudación local, no solo en Jalisco, en el resto de los estados en México es muy baja. Necesitamos buscar opciones, sin embargo, desde el nivel estatal y municipal. ¿Qué se puede hacer desde estos dos niveles de gobierno o qué tipo de impuestos podrían imponerse para avanzar hacia la reforma fiscal? Uh-huh. Mira, es muy importante el papel que tienen que llevar los gobiernos estatales y los gobiernos municipales para hacerle frente al problema de la baja recaudación en lo global. O sea, también podemos explicar la baja recaudación mexicana por el hecho de que los gobiernos de los estados y de los municipios no están haciendo su parte en el tema tributario. O sea, si bien tampoco el gobierno federal hace lo suyo, la pobreza tributaria también se ve en los gobiernos estatales y los municipales. Entonces, tienen que ponerse las pilas y hacer lo suyo, cobrar los impuestos para los que tienen potestad y que sí tienen potestades tributarias. Lo que pasa es que a veces no las utilizan, no las quieren utilizar, quizás principalmente por el costo político que ello implica. Pero, por ejemplo, hace unos 2 o 3 años, Carlos Brown y yo discutíamos este mismo tema y hablábamos de la recuperación de la tenencia como un impuesto, que es un impuesto directo, que es al tipo de impuestos a los cuales le tenemos que poner atención por aquello que les decía, que si México también es un país tan inequitativo y que tenemos que hacer algo al respecto de la desigualdad en el ingreso y la desigualdad económica, no nos podemos estar concentrando en otros impuestos como impuestos indirectos como el IVA. Y sobre esto puedo hablar un poco después, sino en impuestos directos. Entonces, un impuesto directo que tenemos olvidado, desperdiciado y ojalá que no, pero puede que perdido, es la tenencia. Y la tenencia se tiene que recuperar en estos estados, en todos los estados, y no se ha hecho. En algún momento, hace algunos años, estaba bajo el control y administración del gobierno federal y el gobierno federal se lo pasaba a los estados. Felipe Calderón hizo una reforma al respecto de este impuesto y para el 2012 más o menos era cuando le daba la potestad a los estados de administrar la tenencia, si mal no recuerdo. Y en vez de que hicieran los estados algo al respecto y agarraran bajo las riendas este impuesto para decir, bueno, ahora puedo hacer más con él según yo quiera y me puede dar más ingresos para traducirlo en gasto y hacer lo que me toca hacer, proveer bienes y servicios públicos, no hicieron esto los estados. Lo que hicieron fueron derogarla. Y entre ellos se fue corriendo como un efecto dominó. Un estado empezó a derogarla, siguió el otro y siguió el otro. Entonces, no podemos
hacerle frente a los problemas que existen en los estados, que existen en los municipios, cuando los propios gobiernos subnacionales no tienen los ingresos ni hacen por tenerlos para poder hacerle frente a este tipo de gastos. Entonces, un ejemplo concreto es el impuesto a la tenencia. Y creo que ahí es donde se debe de poner la atención si realmente estos gobiernos estatales quieren recaudar más y quieren tener más recursos para poder hacer lo que les toca hacer. Y por el lado del gobierno más local, que es el gobierno municipal, lo que toca es elevar los ingresos de predial. O sea, el predial es un impuesto quizás el más desperdiciado en el sistema tributario mexicano, donde igualmente cuando nos comparamos con otros países y con lo que estos cobran de predial, México brilla por una muy, muy, muy baja recaudación de predial. Lo que recaudan todos los municipios del país es equivalente al 0.2% del PIB y eso está muy por debajo de lo que recauda Uruguay, de lo que recauda Chile, de lo que recauda Colombia. Son países que recaudan el doble o el triple que nosotros. Entonces, México debe de hacer algo al respecto. Es un tema muy interesante, existen muchas propuestas al respecto sobre cómo elevar la recaudación predial. Sin duda podemos discutirlas de manera detallada, pero más que nada tiene que ver, o el obstáculo ha sido para que estos gobiernos cobren el predial, el costo político que ellos ven. Pero esto es una manera muy miope de ver el problema porque, por otro lado, no se están dando cuenta que si logran obtener mayores recursos y lo gastan bien, eso significaría algo muy positivo también para el propio gobierno. Entonces, el sistema predial debe de ser reformado. Tenemos que tener también mucho cuidado al respecto porque muchas de las voces de la opinión pública están pugnando cuando hablamos de recomendaciones sobre cómo aumentar el predial de una recentralización de este impuesto, donde dicen que no existe de otra más que darle el impuesto otra vez a administrar a los gobiernos estatales. Y algunos llegan a hablar hasta del gobierno federal. No, no. O sea, los municipios, los gobiernos municipales en México, si bien son muy heterogéneos, y eso lo tenemos que considerar en cualquier reforma que tenga que ver con la hacienda municipal, es decir, no es lo mismo comparar la capacidad institucional que existe en un gobierno de Tijuana o de cualquier otra zona metropolitana a los gobiernos rurales, pero aún manteniendo este tipo de heterogeneidad de los municipios, no podemos decir que la solución es que centralicemos esto y que se los pasemos a los gobiernos estatales. Tenemos que dejar de ver a los gobiernos municipales como niños que necesitan estar sobreprotegidos por papá gobierno estatal o por papá gobierno federal. No, no, no es esa la salida, me parece. Más bien la salida tiene que ver, sí, con una construcción de capacidad administrativa y capacidad institucional en los gobiernos municipales, porque hay muchos que les hace falta, pero también existe otras 1000 maneras de idear incentivos para que estos gobiernos municipales eleven la recaudación. Menciona Mónica, pues dos impuestos que considero son fundamentales considerar para empoderar a las autoridades locales, tanto estatales como municipales. ¿Tendrás tú algún otro ejemplo de impuesto, no sé, al capital o impuesto a la riqueza que mencionabas que pudiera funcionar para ahondar más en esta lista de impuestos? Sí, nada más que el problema de estos impuestos es que o no existen o existieron en algún momento o salen de las capacidades de los gobiernos locales. Yo coincido con Mónica en que el predial y la tenencia son los dos impuestos que deberíamos estar, digamos, poniendo sobre la mesa, sobre todo porque uno ya existen. Mónica lo dice muy bien en uno de sus artículos. Hay pocas cosas más difíciles en términos de economía política que la creación de un impuesto. Es impopular como pocas cosas. Entonces, pues hay una batalla muy complicada a la hora de crear un impuesto como este. Solo quiero ahondar dos cosas sobre lo que acaba de decir Mónica y respondo a tu pregunta. Uno, el predial tiene además otra ventaja enorme, a diferencia de la tenencia, donde, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está el caso de los automóviles de lujo que se van a emplacar a Morelos, ¿no? Y con eso evaden el impuesto. Pues en el predial no te puedes llevar la casa a otro lugar, no te puedes llevar la casa a un paraíso fiscal, no te puedes llevar el terreno a, no sé, a las Islas Vírgenes, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. Es decir, una de las grandes bondades del predial es que es
muy fácil de recaudar en teoría. ¿Cuál es el problema? Pues justamente lo que dice Mónica, no tenemos esas capacidades administrativas e institucionales. Los registros catastrales en México son un desastre y es algo que ya tenemos que empezar a hablar, porque no nada más afecta el tema del predial, no solo afecta un tema de recaudación, afecta un tema de ordenamiento territorial. ¿A quién le estamos entregando nuestras ciudades? ¿Quién está comprando el suelo en nuestras ciudades? ¿Por qué la gentrificación está avanzando a pasos tan agigantados en ciudades donde no pasaba hace 5 años? En Mérida, en Guadalajara, incluso en Cancún, donde hay una sobreoferta de vivienda, hay un proceso de inflación de los precios brutal en precios de vivienda. Es absurdo en una ciudad como Cancún, donde hay un exceso de vivienda, que se estén incrementando los precios. ¿Qué pasa? Pues que no tenemos una política de ordenamiento territorial, y esto es clave, esto es central para nuestras ciudades. Segunda, que quería decir por qué predial y tenencia son importantes, pues porque son impuestos a propiedad, como decía Mónica, y la propiedad en México la tenemos los hombres. Entonces hay un tema de justicia de género muy atravesado ahí. Digamos, es ponerle impuestos a la propiedad, en parte en México es ponerle impuestos al patriarcado, y eso no es menor, porque es empezar a cambiar la dinámica en que está operando el sistema tributario en este momento, que nos favorece a nosotros los hombres. Y ahora sí, para responder tu pregunta, yo creo que hay un impuesto que puede ser fundamental, sobre todo en temas de injusticia por acceso a oportunidades y por un tema de transmisión intergeneracional de la riqueza, que es el impuesto a las herencias. Que no es un impuesto que tengamos que crear porque ya existió en algún momento, es un impuesto que se incorpora solamente en su cobro en el ISR, porque es un impuesto que, aunque es un impuesto a la propiedad, parece un impuesto a la riqueza porque es un impuesto a la propiedad, en realidad es un impuesto a la transmisión de esa riqueza, es decir, a la persona que está heredando. Y hay una discusión brutal en el mundo sobre si este impuesto es justo o no, y yo creo que ya estamos llegando a términos de que es un impuesto justo como pocos, porque muchos dicen, ¿por qué me van a cobrar impuestos por lo que ya pagó la persona en vida? Es que no se le estamos cobrando a la persona que murió, a la que está donando, se le estamos cobrando a la que lo está recibiendo, que sigue viva y que va a recibir, digamos, de manera injusta un impulso inicial de vida o un impulso intermedio de vida al cual no tiene acceso prácticamente nadie. No es menor, digamos, esta discusión. Lo que sí queda claro, y con eso quiero dejar, digamos, que creo que suma muy bien a la coyuntura en la que estamos, es que tenemos que hablar de los impuestos a la riqueza en serio. Pero para poder hablar de impuestos a la riqueza, yo creo que la batalla cero es empezar a cobrar los que no estamos cobrando. Predial y tenencia son los dos impuestos por excelencia a la riqueza, entendida como entendemos los economistas, esta visión más amplia de la riqueza, pero tenemos que empezar por ahí, porque no podemos estar pensando en crear nuevos impuestos para que sigan las mismas dinámicas que siguen los impuestos que ya existen. Hay que poner orden, ¿no? Y tampoco es huevo y gallina, ¿eh? Tiene que ser las dos al mismo tiempo, pero sí tenemos que poner orden en la forma en la que estamos recaudando, que es pésima. Recaudamos muy mal en términos locales. Ya con esto, para concluir, cuando muchos ponen a la Ciudad de México como ejemplo respecto al resto del país, ¿no? La Ciudad de México y su recaudación propia es casi 50% de sus ingresos totales. Cuando escuchas lo que hace Bogotá recauda 70% de sus ingresos de manera propia. Es decir, tienen un margen de acción. Ayer salió un artículo en el New York Times de a quién le iba a afectar sobre todo la recesión en las ciudades de Estados Unidos, y la recesión le va a pegar más a quienes dependen fuertemente de otros ingresos que no sean los propios, que no sean los impuestos el property tax, como se conoce en Estados Unidos. Es decir, esto es importante no solamente porque hay un tema de injusticia detrás, sino también porque hay un tema de sostenibilidad en las finanzas. Digamos, cualquier esfuerzo que no sea sostenible es un esfuerzo que se va a desvanecer en el tiempo, y esto es muy importante como una discusión a futuro que tenemos que tener. Gracias, Carlos. Mónica, volviendo al tema de los impuestos locales que mencionas, los dos impuestos por excelencia, ¿no? La tenencia y el predial, ¿cómo verías también, cambiando un poquito de tema, una reforma del Pacto Fiscal Federal? ¿En qué condiciones sí o en qué condiciones no? ¿Cómo nos podemos aproximar a ella? ¿Cómo ves a los municipios y a los estados pues jugando un papel fundamental en qué piden o qué no piden para llevar a cabo esta reforma? Uh-huh. Mira, de manera amplia, yo creo que cualquier reforma tributaria o reforma fiscal, si es que se va a dar el año que entra después de las elecciones, por ejemplo, tiene que ser comprensiva, tiene que abarcar el tema del ingreso tributario y el tema del gasto también. Por el lado del ingreso tributario o el sistema tributario en general, o sea, creo que algunas pautas que tenemos que tener claras es concentrarnos en impuestos directos. Esa es la más importante.
No hacer caso a la falta de imaginación que ha existido siempre en las propuestas, al menos desde el sexenio de Zedillo, donde lo único que se les ocurre es el IVA y es quitarle la exención y la tasa cero a alimentos y medicinas. No va por ahí. Son los impuestos directos a los cuales tenemos que poner la atención. Segundo lugar, tenemos que hacer que todos los niveles de gobierno cobren impuestos, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, como el gobierno municipal. Los tres tienen que hacer lo suyo, como ya lo hemos mencionado aquí. Una idea es la tenencia a nivel estatal y el predial a nivel municipal. Pero a su vez, si estamos hablando de esta reforma más comprensiva, también el gobierno, y esto se relaciona con lo que estaba diciendo Carlos antes, el gobierno tiene que convencernos de que este sistema tributario, que en dado caso estaría planteando como reformado el año que viene, es justo. Porque si no creemos que es justo, esto no va a funcionar. Ahora, normalmente el contribuyente o el ciudadano, ¿qué siente? ¿Qué cree que es justo? Nosotros creemos que es justo cuando sabemos que los demás están pagando. Normalmente es así. Pero para ello necesitamos transparencia en la información tributaria, cosa que no existe en la actualidad. Necesitamos saber quién está pagando, cuánto está pagando y si está pagando de acuerdo a lo que debe de pagar. Y no tenemos la información suficiente para poder hacer esas tres valoraciones y contestarnos estas tres preguntas. Y solamente si podemos contestarnos estas tres preguntas, podemos saber si el sistema tributario es justo. Ahora, aquí un paréntesis. Muchas veces la iniciativa privada o el sector empresarial echa la culpa de la baja recaudación al hecho de que existe una economía informal muy grande en nuestro país y que ellos no están pagando impuestos. En buena parte la respuesta a esto ya la dijo Carlos. Aquí todos pagamos impuestos, al menos impuestos al consumo. Pagamos IVA. Entonces, tanto esos tiangueros que están ahí están pagando IVA cuando compran cosas en el Walmart, y es una falacia que no lo están haciendo. Ahora, ¿eso significa que Mónica está diciendo que no hay que cobrarle impuestos a la economía informal? No, claro que no. Está bien. Todos tenemos que tributar para mandar ese mensaje de que todos estamos contribuyendo, de que todos somos parte de una comunidad que está dando su granito de arena para el gasto público. Pero no es que la economía informal sea donde está el tesoro perdido de la Secretaría de Hacienda y es la respuesta de por qué México recauda un 13 o un 14% del PIB. Entonces yo nada más quiero llamar la atención al respecto de esto. Y por otro lado, hablando de esta gran reforma fiscal o más comprensiva, lo que estábamos mencionando hace rato también, tiene que convencernos el gobierno, ya sea el federal, el estatal o el municipal, de que está gastando ese dinero de manera que hay un gasto de calidad, que es un gasto que está respondiendo a las necesidades de los ciudadanos. Porque mientras no creamos que ese gasto nos está ahorrando mandar a la escuela al hijo, nos está ahorrando las citas médicas, nos está ahorrando las medicinas, me está haciendo tener alumbrado público, tener dónde mandar a mis hijos a jugar en la cancha de básquetbol, en el parque, etcétera, no vamos a pagar impuestos, a menos que ese gasto nos demuestren que están respondiendo a nuestras necesidades. Carlos, ¿tú cómo ves el tema de la reforma al Pacto Fiscal Federal? Mira, yo quiero poner el número para decir bien claro de qué hablamos cuando hablamos de que estados y municipios no hacen la chamba. Por cada 100 pesos de impuestos que se recaudan en México, 93 pesos lo recauda la federación. Es decir, solamente 7 pesos lo recaudan todos los estados y todos los gobiernos estatales y municipales en México. De ese tamaño estamos hablando del desbalance. ¿Por qué es importante esto? Pues porque si hay una dependencia extrema, como pasa en el caso mexicano, estamos hablando de que los estados más o menos son 8 de cada 10 pesos que ingresan viene de la federación. Para los gobiernos municipales son 72 de cada 100 pesos, ¿no? de recursos estatales y federales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras no todos estén apoquinando, mientras no todos estén haciendo la chamba, pues lo que va a terminar pasando es que van a seguir teniendo este margen diminuto de autonomía política. La autonomía fiscal es autonomía política. El gobierno de Jalisco no va a poder responder a la coyuntura de COVID de manera adecuada, por poner un ejemplo muy claro, si no tiene dinero para poder hacerlo. Y por eso es que ahora la batalla con la federación está tan fuerte. Entonces,
no nada más es un tema de que repensemos el centralismo fiscal, porque sí, digamos, nuestro federalismo fiscal de federal no tiene mucho, ¿no? O sea, hay una concentración muy fuerte digamos, en la federación, pero no vamos a poder pasar de un nivel muy básico si no admitimos que los gobiernos estatales y municipales no han hecho el trabajo, no cumplen con su trabajo central. Entonces, para mí ese es un paso uno. Revisar digamos, como está ahora pensado el pacto, está reflejado en una ley que es horrible, que es la ley de coordinación fiscal. Y digo que es horrible para quien no es economista, para quien no entiende matemáticas y no sabe leer fórmulas, porque es una ley llena de fórmulas. Y cuando lees las fórmulas te das cuenta de que tiene un componente inercial muy fuerte. Es decir, no tenemos consideraciones de desigualdad y de pobreza y digamos, de estas desigualdades territoriales tan fuertes que tenemos en México. No está incorporada como debería, y nuestro federalismo sigue siendo para alimentar con más dinero a los estados y municipios que más ingresos reciben, ¿no? O sea, quienes tienen, digamos, una mayor recaudación solamente porque son más ricos, así de sencillo. Entonces, eso lo tenemos que corregir, pero coincido totalmente con Mónica, hay que hablar de transparencia. Mi reto a las personas que están escuchando esto, e incluso al partido como a futuro, es, por favor, vean cómo gasta el dinero sus gobiernos municipales y el estatal. Háganse la pregunta. A mí me gusta mucho utilizar el referente de sindicatura, la sindicatura de Chihuahua, sindicatura.mx, lo presenta como un billete de 100 pesos. Si los ingresos totales de un gobierno municipal o estatal fueran 100 pesos, ¿de dónde vienen y a dónde va ese dinero? Y se van a llevar unas sorpresas monumentales, porque van a descubrir que lo que está diciendo Mónica, que debería ir a bienes y servicios públicos, debería ir a inversión pública, debería ir a fuentes más sostenibles, digamos, no a transferencias directas, no a pagar una nómina brutal, debería ser un presupuesto equilibrado. ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿A qué nos estamos enfrentando? Pues a unas finanzas públicas que dependen fuertemente digamos, uno, ya lo dije, el componente inercial, pero además dos, que dependen totalmente de inercias políticas, de decisiones políticas a puerta cerrada, y cuando hablo de políticas hablo de partidos políticos, quiere decir partidarios, y deberían ser, porque no hay nada más político que las finanzas públicas, porque es el dinero de todas y todos, y no hay batalla más fuerte que esa. Entonces, para mí, ahí está el primer, digamos, mi call to action, mi llamado a la acción para que esto no quede solamente en un diálogo entre nosotras, pues es que vayamos a las finanzas locales, que veamos cómo funcionan y que si no nos gusta, empecemos a tratar de impulsar mecanismos para que esto pueda cambiar. Para mí ese es un punto, esa construcción del contrato social fiscal va a venir una vez que empecemos a asumir que tenemos una responsabilidad más allá de votar cada 3 o 6 años. Hay una responsabilidad con la forma en que se gasta el dinero en nuestras ciudades y en nuestras localidades, en nuestros estados, incluso en la federación. El momento en que empecemos a voltear para allá es el momento en que algo se nos va a mover. Hay algo que nos va a reaccionar y vamos a decir, esto es injusto. Esta forma en la que se está utilizando el dinero que debería ser nuestro, ¿no? Porque es un dinero colectivo, está utilizándose mal. ¿Por qué? Pues porque quienes deciden sobre ese dinero responden a un grupo muy pequeño de la población y no a la mayoría de las personas. Muy bien, pues Carlos, Mónica, muchísimas gracias a los dos por su tiempo el día de hoy. Fue un gusto enorme estar acá con ustedes y pues también a todas las personas que nos acompañaron en este diálogo. Muchísimas gracias. Y pues bueno, los invitamos a seguir atentas y atentos a las siguientes charlas que se van a estar organizando en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.